Buenos días, señores. Soy el licenciado Emerson Aguirre. Inicialmente quiero agradecer al señor César Magallanes por haberme invitado a participar en esta exposición sobre un tema que es de interés común en este momento, dadas las circunstancias que estamos atravesando y que pues ya nos tiene aislados de las personas, aislados del componente social que tenemos, porque continúa la pandemia, continúan los casos, se esperaba que fuera disminuyendo, pero aún continúa, sobre todo en las provincias, esta pandemia está acelerándose la presencia de casos. Bueno, entonces vamos a entrar a conversar un poco sobre estos asuntos que que son de nuestro interés. Bueno, permítame un momentito. Ahora sí. Bueno, los coronavirus en realidad han estado siempre presentes con nosotros, ya desde hace décadas atrás. El que nos está azotando es uno más de los que ya conocíamos hasta el 2012, 13, 6 tipos de coronavirus y ahora con esto es el séptimo coronavirus. Vale decir que este séptimo es el que nos está causando mayores estragos, ¿no? El coronavirus son virus de cadenas de ARN positivo, que son sencillas y relativamente grandes, que tiene una membrana semejante a una corona, ¿no? Con proteínas que, en forma de espículas que están en toda la superficie externa del virus, ¿no? De ahí la denominación como coronavirus, ¿no? En la actualidad, como decía, se conocen 7 tipos de coronavirus. Los primeros causan generalmente resfriados comunes. Para algunos de ellos, nuestro organismo ya ha desarrollado cierto tipo de defensa, así es que ya no nos hace muchos estragos. Este virus, el quinto coronavirus se desencadenó en Asia Central, más o menos entre el 2002 y el 2003, a comienzos del año del 2002 en Asia, y generó pues un síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Más o menos a finales de febrero del 2003 fue identificado plenamente y se le denominó como SARS-CoV, ¿no? Síndrome de infección respiratoria aguda, como SARS, ¿no? Síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Ha provocado más o menos 8,000 personas, una infección de 8,000 personas, de los cuales entre el 20 a 30% han requerido ventilación mecánica, o sea que el proceso ha sido bastante grave también, y con una letalidad cercana al 10%, ¿no? Igualmente, las personas quienes han experimentado los peores escenarios han sido las personas mayores de la tercera edad, con presencia de algunas enfermedades concomitantes, ¿no? Con comorbilidades. Igualmente, en este caso, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sanitaria global, ¿no? Porque presumían que podía expandirse en el resto del mundo. En el septiembre del 2012 se presenta otros casos
específicamente en Arabia Saudita, un nuevo tipo de coronavirus que posteriormente fue bautizado como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, o sea, como las siglas como MERS, ¿no? Se presumía que el reservorio intermedio en este caso era el camello, ¿no? En el caso anterior, en el caso del SARS-CoV, el reservorio intermedio es una civeta, que es un carnívoro propio de esa zona, ¿no? Refiere que es el reservorio intermedio, no el que frecuentemente este, está siendo el reservorio definitivo, ¿no? Este MERS en el 2003 en Arabia Saudita se registraron 124 casos confirmados, con un balance de 52 muertes. En el 2014 se reportaron también una infección de 2 casos por este virus en Estados Unidos, sobre todo a personal sanitario que estaba prestando sus servicios en Arabia Saudita y que viajó a los Estados Unidos, y ya en los Estados Unidos desarrolla la enfermedad, y de ahí que se reportan los 2 casos en Estados Unidos. A mediados de 2015 también se registró un brote importante en Corea del Sur, ¿no? Y hasta diciembre del 2009 reporta la literatura que se había confirmado por pruebas de laboratorio más o menos un total de 2.494 casos y 858 muertes por infección por MERS-CoV, en un total de 27 países, ¿no? O sea que también ha sido bastante notorio esa expansión, a pesar que se decía que no hay mucho contagio entre persona a persona, ¿no? En términos generales, se estima de que esta infección por MERS ha tenido una letalidad, un índice de letalidad del 34.4%, lo cual es bastante altísimo, ¿no? El séptimo coronavirus que nos está azotando ahora es el SARS-CoV-2 o COVID-19, que también fue denominado COVID porque por coronavirus, y D es una descripción en inglés porque fue descubierto, desencadenó como una enfermedad en el 2019, ¿no? Bueno, SARS-CoV-2 porque el SARS viene a ser síndrome respiratorio agudo y severo producido por coronavirus tipo 2, porque el primero ya lo tenemos desde el 2002, ¿no? Esta se desencadena en Wuhan, que es una ciudad, una metrópoli de 11 millones de habitantes en la provincia de Hubei, ¿no? Donde se reportan los primeros casos con una etiología desconocida, ¿no? Se relaciona con un mercado donde se venden mariscos, pescados y animales silvestres, ¿no? En realidad, no se sabe exactamente cómo se produjo la infección, ¿no? Se dijo inicialmente que podría ser el pangolín, el reservorio intermedio. Posteriormente ha salido otras teorías. Hasta este momento no se sabe cuál fue el reservorio intermedio que infectó al humano. Hace un par de días la Organización Mundial de la Salud estaba manifestando que posiblemente ese mercado no haya sido el epicentro, sino que ya el coronavirus ya lo teníamos posiblemente o ya había estado presente en otros lugares, ¿no? Todo eso está en investigación, no se sabe todavía con exactitud. Lo que sí se sabe es que el 27, o en diciembre, el 31 de diciembre se reportaron 27 casos de neumonía de etiología desconocida, todos en Wuhan, China, ¿no? Y el primero de los casos empezó a hacer síntomas más o menos el 8 de diciembre, ¿no? Posteriormente, el 7 de enero ya identifican como causa
un virus parecido al SARS-CoV. 3 días después, unos dicen el 10, otros dicen el 12 de enero, que ya los científicos chinos en Shanghái lograron descifrar, ¿no?, el genoma completo del virus. Y ahí sí determinaron que ya se parecía al SARS-CoV y todos de la familia Coronaviridae. En el 10 de enero, ya la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud es el ente rector a nivel mundial, un órgano que dicta pues las políticas internacionales en lo que se refiere a salud, ¿no? Ya emite normas preliminares de cómo prepararse frente a una posible llegada del virus, la forma de controlarlo, la forma de tratarlo. En realidad son pasos bastante muy preliminares, porque no se sabía todavía con exactitud cuál es el comportamiento de este virus, ¿no? Sin embargo, ya había la presunción que podría expandirse a otros países, ¿no? El 30 de enero ya la Organización Mundial de la Salud lo declara una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto quiere decir que todos los países deberían estar en alerta y tener ya un plan para tener una respuesta conjunta frente a ese proceso infeccioso. Y continúa expandiéndose por otros países. Ya al 11 de marzo teníamos expandido por todos los países del mundo, o la mayoría o gran parte de los países del mundo. Entonces ya la OMS lo clasifica como pandemia, ¿no?, cuando ya se dispersa por todo el mundo. En el Perú, el 6 de marzo se tuvo el primer caso confirmado de coronavirus. Yo creo que fue el primer caso identificado plenamente de coronavirus. Posiblemente no haya sido el primero que ingresó a nuestro país. Posiblemente hayan ingresado muchos más, muchos de repente asintomáticos, porque no teníamos en los aeropuertos, por ejemplo, ni en las fronteras, un equipo que hiciera un tamizaje tipo prueba rápida, por decir, ¿no?, a todos los que ingresaban a nuestro país. Se empezó haciendo un tamizaje aleatorio en el aeropuerto, algunos sí, algunos no. Entonces es probable que hayan ingresado muchos muchas personas con coronavirus, ¿ya? Bueno, lo cierto es que tuvimos el primer caso visible, tal vez, esa fecha, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? Ya el 15 de marzo el gobierno del Perú decretó pues el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio, primero por 15 días, porque se pensaba que como 15 días es el periodo aproximado en que es el periodo de incubación del virus, podría controlarse, pero eso no ha sido posible, se ha ido expandiendo 15 más, hasta junio prácticamente, pero al levantar la cuarentena, ustedes saben que en este momento siguen presentándose los casos y vale decir que tampoco se cuenta mucho con la colaboración de la población en general. Quizás por eso sea la expansión y la poca eficacia que tienen las medidas de control, ¿no? La estructura del coronavirus, en realidad, los virus no son entes vivos, ¿no? Solamente son fracciones de proteínas, fracciones de ácidos nucleicos, que pueden ser ADN o ARN. En este caso posee un ARN, entonces la estructura es bastante simple, ¿no? Por sí solo no va a poder replicarse. Es por eso que en el medio ambiente, dentro de horas o días, queda inactivado, ¿no? Pero sí, al ser
incorporado a su interior por las células, va a tener la capacidad de replicarse, ¿no? Entonces está constituido básicamente por 4 proteínas, además del ARN, ¿no? La proteína S, que forma las espículas y que esas espículas son los que se unen al receptor celular para poder ingresar. La proteína E, que está dentro de la, formando parte de la membrana, que dicen que no tendría mucha importancia, pero se encuentra en la estructura en pequeñas cantidades. La proteína M sí es la que hay abundante, es la que forma la estructura del virus, ¿no? Y la proteína N, la que se encuentra soportando y manteniendo al ARN, ¿no? Se encuentra a nivel interno del virus. La fuente de infección, como decía, no se sabe exactamente. Tenemos los 4 virus iniciales a los que hacía referencia, que se han ido identificando desde 1966 hasta ahora, que causan principalmente resfríos leves en general, y para algunos de ellos ya nuestro organismo ha desarrollado ciertas defensas, por lo tanto ya no nos hace estragos a nuestra salud general. Luego tenemos el SARS-CoV que se presentó entre el 2002 y 2003 con un reservorio intermedio que dijeron que era la civeta, ¿no? Que sí causa neumonías virales, ¿no? El 2012 tenemos el MERS-CoV, ¿no? Cuyo reservorio intermedio era el camello, el dromedario, que también causa problemas respiratorios, problemas de neumonía con una alta letalidad. Y el SARS-CoV-2 que lo tenemos ahora desde el 2019, que es el reservorio intermedio, asumían que podría ser un pangolín, pero las investigaciones, al menos la bibliografía que los he puesto en la parte inferior, es una información científica del 3 de julio de este año que resume un sinnúmero de investigaciones con respecto al coronavirus, ¿no? Puede que también ya está un poco desactualizada porque la información es abundante y cada día salen nuevas investigaciones, pero de todas maneras nos vale para tener una referencia al respecto, ¿no? Ahí refiere, por ejemplo, que los murciélagos son reservorios naturales de los coronavirus, ¿no? Se ha investigado y se ha encontrado que son reservorios de casi todos los coronavirus. Y se presume que el murciélago es quien contagia a los otros mamíferos que están más cercanos a nosotros y que estos podrían, estos son los reservorios intermedios que nos infectan porque estamos cerca de ellos, ¿no? Eso es lo que más o menos se presume hasta ahora con respecto al COV-2. Otra forma de transmisión, animal humano. También se ha especulado de que los animales domésticos o como las mascotas podrían infectarse y también podrían reinfectar a los humanos, ¿no? Se han encontrado, sí, principalmente en gatos y en perros, ¿no? En gatos en personas infectadas por coronavirus que convivían con sus mascotas, se le hizo un análisis a las mascotas y las mascotas tenían coronavirus, ¿no? Tanto los perros como los gatos, ¿no? Hay varias investigaciones al respecto que han encontrado, pero ninguno demuestra de que podría infectar el perro o el gato al humano. Pero sí dejan esa posibilidad de que podría eventualmente infectar, pero no está demostrado hasta ahora, ¿no? Entonces, la principal fuente de transmisión tenemos, pues, cuando un humano, en este caso, está infectado y simplemente al conversar ya emite partículas de saliva y en eso va contenido el virus, ¿no? Si tenemos un interlocutor cercano, este interlocutor va a aspirar ese contenido y se va a infectar, ¿no? O también puede contaminar otros, nuestras manos, nuestra ropa,
otros utensilios que están cercanos a nosotros, etcétera, ¿no? Y la otra fuente, también cuando el paciente está infectado y estornuda, en ese caso sí, la eliminación de saliva y las partículas virales va a ser a mayor distancia, ¿no? Y en mayor cantidad. Y también igual va a contaminar cosas que está a nuestro alrededor, ¿no? Y de ahí que la indicación de que, pues, si estamos en la calle, la probabilidad que nos encontremos con alguna persona infectada que esté eliminando estas partículas y sobre todo sin mascarilla, tengamos la precaución de nosotros usar la mascarilla, etcétera, para no aspirar esas partículas virales. Y cuando nos lleguemos a casa, ¿no? Quitarnos toda la ropa, hacernos la higiene correspondiente antes de entrar en contacto con nuestros familiares que están en nuestro domicilio. Se ha generado también todo un protocolo al respecto de que al ingresar y a la entrada de la casa deberíamos tener un ambiente donde está la ropa que nos vamos a cambiar, donde está las sandalias o los zapatos que nos vamos a poner al cambiarnos, tanto al ingresar como al salir. Entonces todo es una ceremonia, pero aún así nos estamos contaminando y eso sí es una ironía que nos estamos pasando, ¿no? Bueno, en realidad son bastante pequeños, ¿no? 5 micros más o menos de tamaño, pero en comparación con otras partículas virales dice que son relativamente grandes y que caerían fácilmente al piso. En un lugar ventilado, posiblemente fácilmente se va a ser dispersado. En lugares cerrados, posiblemente donde hay abundante aerosol, posiblemente se concentran más. A mí me hace presumir, por ejemplo, de que por qué se infecta y por qué es más severo los cuadros en el personal de salud, enfermeras, médicos, técnicos, etcétera, porque hay posiblemente alta emisión de aerosoles con contenido abundante de partículas virales y el estar todos los días en contacto con eso, posiblemente la persona también aspira grandes cantidades de esas partículas virales y hace que el cuadro sea bastante aparatoso, ¿no? No así de repente la persona que lo coge en la calle, que aspira en pocas cantidades y tiene su organismo la posibilidad de tener una respuesta más adecuada, ¿no? Y el cuadro se hace menos aparatoso, ¿no? Bueno, también hay investigaciones sobre la permanencia del virus en ciertas superficies. Sobre el cobre dicen que puede estar viable 4 horas, sobre el cartón 24 horas, en el acero inoxidable 48 horas, en el plástico 72 horas es donde más viable está el virus, a una temperatura más o menos entre 23 y 21, 23 grados, con 40% de humedad. En estas condiciones se ha encontrado que el virus puede estar viable esas horas que acabamos de mencionar. O sea que en este momento nosotros no estamos a 21, 23, tenemos muchos días más fríos, de repente 16, 15 grados, y con una humedad de 90% o más. Entonces, en esas condiciones no sabemos cuál es el comportamiento del virus, porque acá tenemos muchas limitaciones para hacer investigación. En cambio, pues en otros países tienen la facilidad y el financiamiento para estar investigando. Bueno, damas y caballeros, señores comerciantes, señores pasajeros, la molestia. Les voy a pedir por favor que apaguen su micrófono para que no haya interferencia, ¿eh? Bueno, acá hay otro estudio también que más o menos coincide con las primeras afirmaciones con respecto a la supervivencia del virus, ¿no? Hay otras especulaciones y hay otras dudas también que se han generado durante este transcurso. Por ejemplo, si hay transmisión de la mamá al bebé, ¿no? Intrauterino, ¿no? Dice que no se ha demostrado esa transmisión. No hay una transmisión, no hay un contagio transplacentario. ¿Por qué? Entre la sangre materna y la del bebé no hay un contacto, ¿no?
El bebé tiene su propia forma, su propia sangre, ¿no? Entonces, transplacentario no hay una transmisión y que probablemente los casos que se han presentado haya sido por contagio durante el parto, ¿no? Ahí posiblemente se hayan contagiado y sí, ese tipo de casos sí se han presentado, ¿no? También no se ha demostrado la presencia de virus viable en la leche materna, lo cual quiere decir que la mamá puede darle teta al bebé. Escuchaba hace un par de días a una obstetriz que hablaba sobre este caso, que en cuanto nace el bebé, lo están aislando al bebé y lo están aislando por 2 semanas. Y ella decía que después de las 2 semanas, cuando ya lo entregan el bebé a la mamá, el bebé ya se acostumbró al biberón y ya no quiere tomar la teta, ya no quiere coger la teta, ¿no? Entonces ella hablaba sobre el inconveniente que se presenta al hacer ese rompimiento mamá-bebé desde el momento del nacimiento, ¿no? Entonces, al no ser viable, bueno, habría que evaluar eh, esas posibilidades, pero la otra es también que al juntarle con la mamá y la mamá tiene un COVID positivo, definitivamente le va a infectar por vía respiratoria. Bueno, también ha habido acá un programa de radio, escuchaba la semana pasada, preguntaban si hay presencia de virus en el semen y esto sí es contagioso, ¿no? Acá, según esta investigación, dice que han encontrado sí, pero que tampoco hay viables, es que no hay posibilidad de que se contagien por ese medio. También se ha encontrado, ha encontrado virus en las heces también, pero no se ha demostrado que sea contagiado, que sea contagioso por ese medio. Bueno, acá sí esta es una investigación que hacen toma de muestras de aire, más o menos a centímetros de la boca de un paciente infectado, ¿no? A eso unos 10 centímetros más o menos, ¿no? Y encontraron sí, cargas virales, más o menos 106 copias de RNA por mililitro en la nasofaringe y otro faringe de la persona que estaba cerca a la persona infectada, ¿no? ¿Cómo se inactiva el SARS? Bueno, tenemos elementos para poder inactivarlo. Al parecer es sensible a algunas sustancias. Se inactiva en presencia de etanol a un 62 a 71%, ¿no? Nuestro alcohol, por ejemplo, de 70 grados es eficiente. El de 96 también, pero si tenemos 96 podríamos diluirlo de repente para tener mayor cantidad de este líquido, de esta sustancia para poder utilizarlo en el tiempo, ¿no? No necesariamente tiene que ser de 96 grados, ¿no? El hipoclorito a una concentración de 0.1 a 0.5%. El hipoclorito que compramos en el mercado más o menos tiene 4.5 o 5%, entonces tendríamos que diluirlo para más o menos alcanzar esta concentración y esa concentración es suficiente para poder hacer la desinfección de las superficies, de los pisos en nuestras casas. El glutarel leído al 2% también, pero esto sí, para una desinfección en la casa nos va a resultar un poco más costoso. Bueno, el cloruro de benzalconio, etcétera, etcétera, pero las primeras sustancias son los que está usando porque es más accesible y es suficiente para poder controlarlos. El periodo de incubación. Un promedio de 5 a 6 días con un rango de 1 a 14 días. Entonces, desde el momento de la infección, las personas, dependiendo de su capacidad de respuesta, van a empezar a hacer síntomas a los 2, 3, 4, 5 días, u otros de repente van recién a los 13, 14 días. Por eso el periodo de incubación es largo. El 97.5% dice que desarrollan la enfermedad en un promedio de 11.5 días tras la exposición. Refieren también que la capacidad de contagio que se tiene
es por este rango amplio del periodo de incubación. Porque mientras no, o sea, todo este periodo, el paciente o la persona infectada está eliminando los virus, está siendo contagioso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los asintomáticos, que son más o menos el 30-35% del total de infectados, que muchas veces no hacen signos visibles o simplemente se confunde con una pequeña resfriado, con una pequeña gripe. Pero sí, ellos, por ejemplo, durante todo el transcurso están emitiendo los virus y los demás que están próximos están absorbiendo esa carga viral, ¿no? La duración de la enfermedad va a depender también de la capacidad de respuesta de la persona, ¿no? El tiempo, por ejemplo, dice de recuperación es de 2 semanas cuando el curso es leve, ¿no? 3 a 6 semanas cuando ha sido grave o crítica. Esto en realidad es muy, muy relativo, ¿no? Muy relativo. El tiempo de inicio de síntomas hasta la instauración de cuadros graves con hipoxemia, 1 semana, dice acá, y de 2 a 8 semanas de que produce el fallecimiento. En realidad se han visto cuadros bastante aparatosos, ¿no? Alguien con el que conversaba me decía, yo un miércoles estuve de guardia, estuve bastante bien, sí, un poco de caída, pero no tenía ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni dolor de garganta. Un miércoles, el día jueves empezó un poco a presentar fiebre. El viernes un poquito también, un malestar un poco más intenso. Y el día sábado, cuando tomaron cuando fue al hospital, yo no podía respirar bien, ¿no? Es un cuadro rapidísimo. Le dieron todo el esquema que suelen manejar con antipiréticos o antibiótico para cubrir alguna sobreinfección, etc. Cuando el lunes le toman una tomografía tenía el 20% del pulmón afectado, ¿no? Rapidísimo, es un cuadro rapidísimo, ¿no? Para el personal de salud al menos los cuadros han sido muy severos, ¿no? La tasa de ataque secundario se refiere al contagio a las otras personas que están en nuestro domicilio. Y lo que dice es que eh, principalmente el contagio es pues intrafamiliar, ¿no? Y acá mismo lo podemos ver. O sea, en la calle vemos la mayoría, casi el 100% usando su mascarilla, etc. Claro que hay que ver también el tipo de mascarilla que estamos usando. Si es una mascarilla de tela, no le va a proteger. Pero al menos creo que la gran mayoría está usando una mascarilla que hasta cierto punto lo protege. También se está usando los protectores faciales, ¿no? Pero cuando entra en casa, ya te quitas la mascarilla, te quitas la careta, entonces ahí es donde se contagia en el medio intrafamiliar, ¿no? En China, por ejemplo, dice que un 78-85% ocurrieron de persona a persona en grupos intrafamiliares, ¿no? Igual en Estados Unidos, en Corea, están afirmando lo mismo, ¿no? Transmisión al personal sanitario. En todos los países del mundo hemos tenido y tenemos transmisión al personal sanitario, con decesos de muchas personas, muchas veces personas bastante jóvenes, ¿no? Y en algunos casos sin tener comorbilidades, ¿no? Ustedes saben, colegas, muchas veces jóvenes, médicos, jóvenes, técnicos, muchos jóvenes sin tener comorbilidades han hecho cuadros aparatosos y no han podido ser tratados, no han podido no han podido salir de este cuadro, ¿no? En todos los países, en China el 9%, en Italia más o menos un 20% del personal se ha infectado, y así por el estilo, en España 11%. En cuanto a la generación de inmunidad, la pregunta que nos hemos hecho siempre, si después de la infección quedamos inmunes o somos proclives a contraer nuevamente la enfermedad, ¿no? La evidencia científica dice que hay una generación de anticuerpos neutralizantes durante el curso de la infección, que ha sido ampliamente demostrado tanto en modelos animales como en casos humanos que se han recuperado, tanto leves,
moderados, severos, hospitalizados, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha observado también que puede sufrir algún tipo de mutaciones, pero que estas mutaciones no son tan grandes. Pero los científicos recomiendan que cuando se haga una vacuna sea un cóctel para poder neutralizar a todo ese tipo de mutaciones que puede haber dentro del virus, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos dura la inmunidad? Eso es lo que se desconoce. Eso es lo que todavía no se puede ver. ¿Por cuánto tiempo quedamos inmunes? Pero sí también otra investigación demuestra que esa inmunidad que generamos durante la enfermedad va disminuyendo. En un periodo de 2 a 3 meses, por ejemplo, en un caso bajó 11.7% y en otro grupo bajó más o menos 8.3% de esa inmunidad inicial que tenían los pacientes infectados. Entonces, no se sabe cuánto tiempo nos puede durar esa inmunidad. Se irá respondiendo tal vez en el transcurso del tiempo. Revisemos algunas estadísticas. Esta es una página de la Universidad Johns Hopkins, que es la que lleva la estadística mundial, ¿no? Estados Unidos es el país más afectado, como con 4 millones, cerca de 5 millones de infectados. Este ha sido publicado ayer a las 9, lo he tomado, el pantallazo, a las 9:34 de la noche, ¿no? Anoche. Pero, aún así, estos datos no son de ayer, ¿no? Son de antes de ayer. Los datos de ayer ya nos dice que Estados Unidos más o menos está en 5 millones y tantos de infectados, con las muertes totales de 725.000 muertes, y quizás sea un poco más, ¿no? Esta es la muerte. La muerte en Estados Unidos es 162.421 muertes. La infección en Brasil tenemos ya 3 millones, en la India 2 millones, en Rusia 880, Sudáfrica 553, Perú 463, pero eso fue ayer, ¿no? Ahora vamos a ver la estadística, a ver en este momento cuánto está, o lo que salió publicado ayer, ¿no? A ver. Al 8 de agosto tenemos 471.012 casos positivos, ¿no? Esto es lo que muestra Johns Hopkins es antes de ayer, ¿no? Tenemos 13.680 personas hospitalizadas, 1.474 en cuidados intensivos. Para mí, lo que más nos debe preocupar es los hospitalizados, ¿no? Los que no están hospitalizados, posiblemente los cuadros sean más leves. Aunque también hay que ver de que los hospitales están colapsados, ¿no? Los hospitales colapsaron en abril. Desde esa fecha hasta ahora, solamente se han ido poniendo una cama más, poniendo una cama en la puerta, haciendo carpas, bueno, haciendo los hospitales blancos que han instalado de salud. Entonces se ha ido ampliando poco a poco, pero están desde abril hasta ahora, siempre han estado colapsados. Así es que no tenemos hospitales. UCI, ni hablar. Entonces está bastante delicado la situación. ¿Cómo estamos en el Perú? Esta es la publicada también hasta ayer por el Ministerio de Salud. Casos confirmados, activos, recuperados y fallecidos. Bueno, los recuperados no nos preocupan tanto porque ya salieron. Los que nos preocupan son los activos, esta línea naranja, ¿no? Observen que al 1 de julio, desde el 1 de junio al 1 de julio, casi se ha mantenido una especie de meseta, digamos, de alguna forma. Luego, como que empezó a descender a mediados de julio, pero ahora en agosto, más o menos desde el 27 de julio, está en ascenso. Están en ascenso el número de casos por día, ¿no? Está en ascenso.
Y sabemos que sobre todo las provincias está muy delicada la situación, los casos están aumentando terriblemente, ¿no? Huaraz, Huánuco, Arequipa está peor, Cajamarca también está, ¿no? Por el sur sigue Tacna, también está Cusco, también está Puno, ¿no? Acá pareciera que un poco que estacionado o de repente ya nos acostumbramos que más estamos viendo los casos que aumentan aparatosamente en el sur, ¿no? Número de casos nuevos. Tenemos la semana 22, o sea, en la última semana hemos tenido 44.053 casos nuevos. Estas son las recuperaciones, o sea, tenemos más casos que recuperados, ¿no? La semana 22, ¿cuántos casos recuperados? 26.000. ¿Y cuántos casos nuevos? Hemos tenido 44.000, casi el doble. Eso no está bien. Deberíamos ser más recuperados, ¿no? ¿Qué pasó acá? Algo pasó. Bueno, estas son las muertes, ¿no? Que se ha mantenido alto. La última semana en 1.385. Número de casos hospitalizados, estamos cercanos a 14.000, que es alto. Número de casos de UCI, estamos sobre los 1.400 y tantos. Acá dice 1.474 pacientes en UCI hasta el día de ayer, 8 de agosto. Porcentaje de letalidad, 4.45%. Cuando empezó la pandemia yo pensé que este porcentaje podría ser menos, ¿no? Porque se hablaba, por ejemplo, en España, Italia sobre todo llegó el porcentaje de letalidad a un 14%, ¿no? Porque ahí tienen más poblaciones ancianas y probablemente con comorbilidades. Y es ahí donde se concentran las mayores muertes. Nosotros no tenemos mucha población anciana, ¿no? Si vemos la pirámide poblacional, vamos a tener que de 60, 70 hacia arriba ya la pirámide se va haciendo aguda y tenemos poca población. Por eso pensé de que podría ser menos la letalidad, pero está en 4.45%, ¿no? Ahora dicen que no todos los casos registran, etcétera, etcétera. Bueno, que sean más o sean menos las muertes, en realidad eso no cambia la situación actual, no cambia el porcentaje de contagio, no cambia la capacidad de respuesta que tiene el sistema frente a los casos que se están presentando. Bueno, estas son las estadísticas hasta el 7 por departamentos, ¿no? Tenemos Lima, tenemos Arequipa y tenemos el total, 455.000. Este es al 7, ¿no? Porque ahora ya estamos en 471.012 casos. La muerte por grupos etarios, esta es una estadística actualizada hasta el 28 de julio. O sea que no es, pero nos da una idea de cuál es el comportamiento. Y tenemos pues el mayor porcentaje de decesos en mayores de 60 años, ¿no? En el grupo de 30 a 59 años, en el cual estamos muchos de nosotros, también es alto, 30% más o menos, ¿no? 30%. Y descienden en la población joven, los jóvenes 18 a 29, 0.8%, y los adolescentes también. Entonces, en este grupo de jóvenes veo yo que son un poco más displicentes con respecto a mantener las medidas de bioseguridad. Salen a la calle, no usan la mascarilla, son los que más de repente están buscando una reunión entre amigos, qué sé yo. Eh, Digo displicente porque uno percibe de que hasta cierto punto dicen, yo no me voy a infectar, ¿no? Es cierto que van a hacer la infección y posiblemente no hagan la enfermedad, pero
sí van a contagiar enormemente a otras personas en sus casas, con otras personas de tercera edad, que ya tienen comorbilidades, etcétera, etcétera. Entonces, algunas veces pareciera tener que tienen una posición un poco egoísta al respecto, ¿no? Nuestros pequeños sí, nuestros pequeños se infectan, hacen casi poca enfermedad, tenemos 0.27% de decesos, 10.000 contagiados confirmados, que no es poco, es alto en realidad. Y en casa, pues, si un adulto se contagia, por supuesto que todos se van a contagiar, incluyendo los pequeños, ¿no? Y últimamente, ayer, antes de ayer, reportaban que está aumentando los casos en niños, ¿no? En los hospitales están infectando niños. Pero eso sí, muchas veces el niño sale a la calle porque nosotros los adultos lo permitimos o nosotros mismos lo sacamos, ¿no? Hace unos 4 días tenía la ocasión de conversar, a atender a una señora y venía del centro de Lima con su pequeñita de 7 años. Entonces, dice, ¿qué hace la pequeña de 7 años por el centro de Lima, donde hay un montón de gente y hay alta probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, son cosas que son interrogantes que se nos generan y algunas veces podemos ponernos en ese contexto y evaluar pues la situación de cada uno, bueno, no sé cuál es la circunstancia, ¿no? Decesos por género, ¿no? Este básicamente nos muestra que por cada mujer que muere, mueren 3 varones, más aproximadamente, ¿no? O sea, los varones hacen los cuadros más aparatosos y están muriendo más. Por ejemplo, a ver, 30 a 39 años, mujeres 135, varones 353, más del doble, ¿no? 40 a 49, igual, 348 damas, 1111 varones, más del triple. 50 a 59 también, 803 damas, 2520 varones, 3 veces más y así por el estilo. Hay toda una teorización ahí de que el lugar donde se adhiere, o sea, el receptor celular al cual se une el coronavirus sería más abundante en varones. Hay otra teoría también que dice que todos los factores hormonales que tiene la mujer vendrían a constituir un efecto protector hasta cierto punto en las damas y que por eso harían los cuadros menos aparatosos. Y también el otro asunto es de que todavía la naturaleza de nuestra sociedad hace de que de repente hay más varones expuestos al medio de trabajo, ¿no? Eso es no es bueno, eso es una presunción que tengo, ¿no? Bueno, seguimos. La fisiopatología en términos sencillos, más o menos cómo es que se integra la partícula viral a nuestro organismo, hacia las células, ¿no? Bien. Acá está más o menos la descripción, pero el asunto es de que las espículas virales se unen a una enzima convertidora de angiotensina 2. Refieren que la angiotensina 2 tiene efecto vasoconstrictor y que sería responsable, por ejemplo, de la hipertensión arterial. Esta enzima hace de que la angiotensina 2 sea convertida en angiotensina 1,7, etc. Y evitando que surta su efecto vasoconstrictor, etc. Entonces, al unirse a la enzima, logra ingresar al interior de la célula y adentro del interior de la célula se libera su eRNA, ¿no? Perdón, su RNA, ácido ribonucleico. Es un virus que tiene RNA, no tiene ADN, ¿no? Se dice también que secuestra todo el sistema de transcripción, los ribosomas celulares son secuestrados
y en vez de neutralizar el virus se vale para poder replicar su ADN, perdón, su ARN, y también para ensamblar nuevamente sus proteínas que tienen la cubierta. Y dentro del aparato de Golgi, nuevamente se replica, se une con las proteínas que la cubren, se forman los nuevos virus y son eliminados ya como virus nuevos, ¿no? Entonces se emiten millones de antígenos. Entonces, al unirse a esta enzima, refieren que esta enzima convertidora de angiotensina 2 pierde su capacidad de convertir o de segmentar o neutralizar a la angiotensina 2. Y que esta angiotensina 2 sería pues responsable también de la presión alta que están experimentando los pacientes, de la vasoconstricción, etcétera, y se ha encontrado en los pacientes altos niveles de angiotensina. ¿Sí? Bueno, ante una infección viral, se activa, cualquier infección viral, se activa nuestro sistema inmunitario innato que tenemos. Cualquier infección viral, ingresa el virus, la respuesta de nuestro sistema inmune es generar anticuerpos, ¿no? Entonces refiere que en este caso hay una respuesta excesiva y que podría estar relacionada con la lesión pulmonar y la peor evolución clínica, ¿no? Si la respuesta innata que tenemos no es suficiente, no logra controlar eficazmente el virus se propagaría de forma más eficaz, produciendo el daño pulmonar, ¿no? Y luego ya se activan los macrófagos, los granulocitos, y esto ya conduce a una liberación masiva de citoquinas proinflamatorias, llamado como la tormenta de citoquinas, ¿no? Y esto ya está asociada a una mayor gravedad del proceso, ¿no? Y si resulta insuficiente esta tormenta de citoquinas para el control de la infección, hay una depresión linfocitaria y conduce cada vez más a un daño celular y que se asocia ya con el síndrome de distrés respiratorio descrito y en algunos casos produce la muerte, ¿no? Y la activación excesiva de este sistema inmune innato, que causa toda la tormenta de citoquinas que acabamos de referir, es el que ocasiona también el daño microvascular y activa el sistema de coagulación e inhibe la fibrólisis. O sea, hay una coagulación intravascular, periférica, a nivel pulmonar, etc. Produce una coagulación intravascular diseminada, una microcoagulación y que conduce a un fallo multiorgánico. Acá tenemos los síntomas, esto es del Ministerio de Salud, de la Oficina de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, que está actualizado el 28 de julio, que serían los síntomas más frecuentes, ¿no? La tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, cefalea. Esto, acá habría que adicionar muchos casos, reportan también dolor de espalda, ¿no? Un dolor de espalda severo, insoportable, que se ha unido a estos primeros síntomas, como tos, malestar general, dolor de garganta, refieren que el dolor de espalda es bastante terrible. Algunos casos que han pasado por este problema y con quienes hemos tenido la oportunidad de conversar. No solo yo, todas las personas creo que hemos tenido de alguna forma el relato de algunas personas que han pasado o de repente algunos de nosotros también hemos pasado, ¿no? La dificultad respiratoria es cuando ya el proceso está avanzando, hay congestión nasal, dolor muscular, diarrea en algunos casos, dolor de pecho, etc. Y lo que también en niños refieren que se ha presentado un rash cutáneo como si fuera una alergia, ¿no?
Hay gente también que refiere que ha empezado con un dolor de los pies, ¿no? Y de ahí ha ido ascendiendo, etc. Entonces, además de este cuadro que resume los síntomas más frecuentes, también hay otros síntomas inespecíficos que se presentan, ¿no? Desde mi perspectiva, cualquier dolor de cabeza, cualquier fiebre, cualquier dolor de garganta o malestar general, dolor de espalda, deberíamos pensar que es COVID y debería ser tratado de inmediato, ¿no? Hace un par de semanas un infectólogo como hacía una declaración y le preguntaban, ¿por qué cree usted que la gente está muriendo en los hospitales, ¿no? Y él decía, lo que pasa es de que están llegando muy tarde al hospital, ¿no? Están llegando ya complicado. Da la impresión de que, y esto conversaba también con algunas personas que ya les dio, y decía, ¿y cómo es que empezó tu caso, no? Ah, como una fiebrecita, etcétera. Yo les decía, acaso pensé que era una gripe cualquiera, ¿no? Entonces, creo que en estos casos deberíamos pensar, si las personas están bien cuidados, están abrigados, están en su casa, no habría por qué coger un resfriado, una gripe, ¿no? Y si a pesar de eso ya presenta una gripe, debería pensar de que es COVID, ¿no? Desde mi perspectiva, hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a estar así como el ginecólogo cuando las damas llegan a su consultorio y dice, doctor, no menstruo, lo primero que piensa el doctor es que están embarazadas, tenemos lo contrario, ¿no? En este caso nosotros, si tenemos los síntomas sugestivos, deberíamos pensar de repente que es COVID hasta que se demuestre lo contrario y adoptar el tratamiento agresivo, ¿no? El diagnóstico, bueno, se basa en el cuadro clínico, las pruebas diagnósticas, que es el PCR y la detección de anticuerpos, ¿no? Y también los exámenes imagenológicos, ¿no? Básicamente creo que es la que está siendo de mucha utilidad más que la radiografía, al menos en el lugar donde hay una tomografía, ¿no? Hay la posibilidad de tomarse una tomografía, ¿no? El PCR, bueno, que es la identificación de la ARN viral, ¿no? A través de la amplificación por reacción de cadena de polimerasa y la toma de muestras celulares, pues el hisopado nasofaringio, el esputo, bueno, líquido de lavado broncoalveolar, cuando se presume que el virus ya está pues, en el pulmón, ¿no? Pero cuando el cuadro avanza, la clínica va a determinar, creo, que presuman o no de COVID, ¿no? Porque eso es el cuadro bastante, ahorita ya es bastante característico este cuadro clínico, ¿no? Como un internista decía, ¿no? Que la clínica manda, las pruebas diagnósticas son complementarias, ¿no? Me puede salir negativo la prueba complementaria, pero si la clínica dice que sí, debo adoptar el tratamiento como tal, ¿no? La prueba rápida, en general las pruebas tienen su validez dependiendo del momento en que se toman, ¿no? Vamos a hablar en esta diapositiva de la prueba rápida, ¿no? Que te identifica dos tipos de hemoglobinas, perdón, de inmunoglobulinas, perdón. Bueno, esta es la presentación que tiene, ¿no? En uno de ellos se va aplicado la gotita de sangre que nos suelen tomar y en el otro circulito va las gotas del reactivo, ¿no? Después de 10 minutos lo vamos a leer o lo van a leer los encargados de procesar las muestras y vamos a tener estos posibles resultados, ¿no? Estos posibles resultados. Si se colorea solamente la C, es negativo. La C siempre debe colorearse, porque ese es el testigo de que el instrumento, el insumo empleado está en buenas condiciones. Si la C no se pigmenta, quiere decir que el insumo empleado no está en buenas condiciones, por lo tanto, el resultado ya no tiene razón de ser. Entonces, la C siempre tiene que estar pigmentada.
Luego se pigmenta lo correspondiente a la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. En algunos casos solamente la M y en algunos casos solamente la G. Los tres son positivos. Los tres son positivos. Caso contrario, como les decía inicialmente, si la C no se pigmenta es inválido, porque la C es el testigo. Veamos. Vamos a comentar un poco sobre el hisopado y la validez de las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas lo que van a demostrar es la presencia de anticuerpos generados contra el coronavirus. Lo cual quiere decir, si te identificaste un día X, que va a ser el primer día de infección, en ese momento no, no vas a generar todavía anticuerpos. O si lo generas, vas a ir generando poco a poco, que el reactivo no lo va a detectar. Refieren que a partir del quinto día recién es detectable los anticuerpos generados contra el coronavirus. Como acá bien dice, ¿no? Serológico. Primer día de infección, segundo, tercero, cuarto día de infección, no hay inmunoglobulinas. A partir del quinto día recién se observa la presencia de inmunoglobulina M. Entonces, la prueba rápida te va a identificar esto, inmunoglobulina M. Quiere decir que el proceso está en ascenso. Inmunoglobulina M quiere decir que el proceso está en ascenso. Muy bien. Más o menos entre el 11 al 14 día vas a encontrar ambas inmunoglobulinas, M y G. O sea, te va a salir estas tres rayitas coloreadas, el testigo, la M y la G. ¿Qué quiere decir? Que estás en la cúspide y ya estás empezando a descender, ya está empezando a descender. A partir del día 15 en adelante, solamente van a encontrar inmunoglobulina G. En la general de los casos, porque ha habido casos que también al día 20 seguían saliendo ambas inmunoglobulinas. Pero lo general es de que haya inmunoglobulina G a partir del 14-15 día de infección hacia adelante. Con lo cual quiere decir que el proceso ya pasó, que generaste anticuerpos contra el coronavirus. Eso es lo que dice la literatura. ¿Cuánto tiempo puede persistir? Un mes, 2 meses o quizás más. Los chinos dicen que encontraron hasta 39 días posteriores. Acá creo que hay casos en que persisten un poco más, ¿no? A ver, tenemos a un familiar que le dio coronavirus creo que en mayo. Hasta ahora le sale la inmunoglobulina G. Ahora vamos con el hisopado. Entonces, el hisopado nasofaringio va a ser positivo más o menos entre el segundo al sexto día post-infección. O sea, quiere decir que al séptimo, octavo, noveno día en adelante, ya no va, o sea, el resultado va a ser negativo porque ya no van a encontrar virus en fosas nasales ni en garganta. Posiblemente los virus van a encontrar más abajo, tráquea, bronquios, bronquio alveolar. A eso se refiere acá. 10 a 14 días vas a encontrar virus en el árbol tráqueo bronquio alveolar. Entonces, al día 8 o 9 post-infección, lo hace un hisopado, va a salir negativo. ¿De acuerdo? Bueno, posteriormente, bueno, acá dicen ese precio así es intrascendente. Entonces, por eso es que tienen validez relativa las pruebas. Cuando se dice la prensa, por ejemplo, no, eso no vale, es inservible. No es que no vale, cada uno es válido dentro de determinado momento en que se tomen las pruebas. No son buenas ni malas,
Si le tomo después del sexto día un hisopado, negativo. Si antes del quinto día le tomo su prueba serológica, negativo. Pero sí, la prueba serológica nos permite más o menos clasificar o estimar en qué momento de la evolución clínica estamos. Factores de riesgo: mayores de 60 años, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, signos de alarma: falta de aire, desorientación, confusión, dolor de pecho, etc. Cianosis cuando ya se está agravando el caso, ¿no? Casos leves, dice, por lo menos dos de los siguientes signos. Esto en realidad ya son los protocolos de atención publicados por el Ministerio de Salud en la resolución 193, que ha sido modificado posteriormente por la 240, modificado por la 270, pero la base, la información, el protocolo base es la resolución 193, donde se describe más o menos la sintomatología inicial que va presentando los pacientes. En casos leves, en casos moderados, ya cuando se va complicando y hay una distia, dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria mayor de 22 por minuto, saturación de oxígeno que disminuye en menos del 95%. Para estos casos es válido contar un pulso oxímetro en casa, ¿no? Hay alteración de nivel de conciencia ya cuando está hiperventilando, ¿no? Bueno, y el caso moderado ya necesita ser conducido al hospital, ¿no? El cuadro severo, netamente el manejo hospitalario, posiblemente en unidad de cuidados críticos, ¿no? Seguro que hay colegas que trabajan en esas áreas y saben más que nosotros cuál es el manejo en esas circunstancias y también cuál es el escenario que se vive en ese momento, ¿sí? Hay alteración prácticamente de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de valores sanguíneos, etc., ¿no? Tratamiento de casos leves, según el protocolo: hidroxicloroquina, 400 miligramos cada 12 horas el primer día y luego 200 miligramos cada 12 horas por 6 días. Ivermectina, una gota por kilogramo de peso. Dosis máxima, 50 gotas. Acá dicen que lo que cuenta es una gota por kilo de peso ideal. Si una persona mide 1,80 y pesa 120 kilos, esos los 120 kilos no es su peso ideal. No va a recibir 120 gotas, ¿no? Tiene que recibir una gota por peso ideal. Para casos leves solamente indica esto, ¿no? Y dice todavía que no debe usarse antiinflamatorios, cosas por el estilo. Otra cosa que, no siendo yo médico, ¿no?, por supuesto, haciendo la aclaración, creo que o están administrando solamente paracetamol. Pero sabemos que el paracetamol solamente te controla la fiebre, y cuando la fiebre solamente aumenta hasta 38 o 35 grados. Más allá no te va a responder el paracetamol, tiene que recurrir, en este caso, al metamizol, por ejemplo, ¿no? Y como antiinflamatorio, el paracetamol no tiene mucho efecto. Si queremos tener una respuesta antiinflamatoria y el cuadro clínico del COVID es aparatoso, debemos recurrir a otros antiinflamatorios. Por ejemplo, ibuprofeno, que inicialmente fue cuestionado y después la OMS dijo que no tenía ninguna relación con los casos severos que se había producido. Se puede recurrir al naproxeno, que son mejores antiinflamatorios, ¿no? Y si el cuadro es un poco más aparatoso, deberíamos recurrir a esos corticoides, ¿no? Bueno, pero este es lo que presenta el protocolo. Para casos moderados a severos, dice hidroxicloroquina, 200 miligramos cada 8 horas por 7 días, o hidroxicloroquina más acitromicina, o fosfato de cloroquina, si es que no hubiera la hidroxicloroquina. Cualquiera de estos, acompañado de la ivermectina, una gota por kilo de peso por dosis. Duración máxima de la ivermectina, solamente 2 dosis, ¿no? Una dosis cada 24 horas. ¿Sí? Pero deja la libertad ya en este caso de darle antibióticos, ¿no? Ahora, ¿por qué da acitromicina? En realidad, bueno, permítame hacer acá la excepción, ¿no? Un pequeño comentario, ¿no? No quiero
pecar de, o aprovechar la circunstancia para hacer esta operación. Bueno, yo además de enfermero soy cirujano dentista y soy odontopediatra. Entonces, usamos los antibióticos en general y los macrólidos, en este caso como la citromicina, casi no la usamos en realidad, ¿no? Lo tenemos reservado cuando hay reacción alérgica, cuando hay antecedentes de alergia a las penicilinas, a las cefalosporinas, entonces recurrimos a los macrólidos, ¿no? Tipo acitromicina, por ejemplo. Pero en este caso lo han incorporado como un antibiótico que debe acompañar al tratamiento. De repente, para evitar esos aspectos de estar haciendo una prueba de hipersensibilidad, qué sé yo, ¿no? Pero sabemos de que los procesos virales no se trata con antibióticos. Los antibióticos en este caso, y en este caso específico, la citromicina nos permite prever o proteger o prevenir una sobreinfección bacteriana secundaria al proceso viral, porque sabemos que cuando hay un proceso viral, nuestras defensas se van al piso. Y en este caso, el cuadro aparatoso, nuestras defensas se van al piso. Entonces necesitamos cubrir con antibióticos. ¿Necesariamente se puede usar acitromicina? No. Puedes usar la amoxicilina más ácido clavulánico, puedes usar cefalosporinas, puedes usar también quinolonas, ¿no? Entonces, cualquier antibiótico de amplio espectro que te permita controlar una sobreinfección bacteriana. Entonces, en estos momentos que todo está colapsado, yo creo que los enfermeros y otros profesionales de salud que puedan dominar, que puedan manejar esos aspectos, son los llamados a sugerir a la gente que no sabe, que desconoce, cómo manejar. Y no, creo que no deben dudar en sugerir. Manejo la inflamación, esto sí es ya para casos severos, en realidad de cuidados críticos, ¿no? Ahí baja los linfocitos a 800 células por microlitro, que es una barbaridad. Aumenta la proteína reactiva, la ferritina, el dímero D, la descitrogenasa. Es un cuadro aparatoso que se descompensa todo, ¿no? Bueno, ahí requiere pues ya el uso de corticoides, como vamos a ver en los siguientes diapositivas, ¿no? Para el manejo de inflamación ya en cuadro crítico, ¿no? El esquema sugiere metilprednisolona 500 miligramos endovenoso cada 24 horas por 3 días, ¿no? O sea, diluido, por supuesto, en 500 centímetros de solución isotónica, y va usando su metilprednisolona, que es un corticoide para bajar esa inflamación aparatosa que se ha presentado, ¿no? Después de esos 3 días que ha recibido sus 500 miligramos endovenoso por día, ya puede recibir 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas por 5 días más. En caso que no cuente metilprednisolona, la alternativa es dexametasona 20 miligramos cada 24 horas por 4 días. Más o menos para hacer equivalente el efecto de los 500 miligramos de metilprednisolona con dexametasona 20 miligramos. Es alto, ¿no? Es alto. Pero para controlar la inflamación. Claro, por supuesto, ya debe valorarse cada caso. En los casos severos, ¿no? Cuando hay incremento de la interleuquina 6 a más de 40, o dímero de más de 1500, se pone en consideración el uso de tocilizumab. Este medicamento, no sé si lo tienen los hospitales, pero es un medicamento caro, ¿no? Semanas atrás una colega de mi promoción se enfermó, estaba en la Almenara y todos querían hacer una cuota para comprarle el tocilizumab, ¿no? Decían que está entre 2.000 y 3.000 soles más o menos, pero sí, algunos refieren que con eso han respondido muy bien, ¿no? Pero ya lo usan como último recurso. En realidad esos medicamentos son usados para reumatología, ¿no? Y seguro que requiere ya una vigilancia cercana por los especialistas, pues los intensivistas, todo a nivel intra-UCI, ¿no? Ahí está, la tocilizumab, dosis única,
endovenoso, para un peso de 75 kilogramos, ¿no? Acá hay un pequeño error, este 2 no debe estar ahí. Para un peso de 75 kilogramos, 600 miligramos de tocilizumab. Para personas que pesan menos de 75 kilogramos, debe recibir 400 miligramos de tocilizumab, ¿no? Y tiene un requerimiento, ¿no? Que la neutropenia no debe estar menos de 500 y las plaquetas no deben estar menos de 50.000. Muy bien, debe valorarse en cada caso individual, solamente como referencia. El manejo del fenómeno de coagulación se está usando enoxaparina, ¿no? En casos severos y moderados. En casos severos, 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Si la edad es mayor de 75, 0.75 miligramos por kilo de peso subcutáneo cada 12 horas. Este está publicado en el Imperial 240. Donde hace específicamente referencia al manejo inflamatorio y tromboembólico, ¿no? Para los casos moderados, con factores de riesgo y sin factores de riesgo que publican, también debe administrarse la enoxaparina. En la misma resolución también refiere para los casos leves, ahí dice. Se recomienda anticoagulación profiláctica si presenta factores de riesgo para eventos trombólicos. ¿Cuántos? Si pesa menos de 80, enoxaparina 40 miligramos subcutánea de 24 horas. Si pesa entre 80 y 110, 60 miligramos. Y si pesa más de 100, 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. O sea que sí. Entonces, ante una emergencia, estás en casa, ante la imposibilidad de conseguir una cama, los enfermeros, ¿podemos poner la dosis? Yo creo que sí. Ponle dosis. 1, 2 dosis. El paciente con eso no se va a morir. Le vas a ayudar. No se va a morir el paciente. Muy bien. Para más o menos, dentro del manejo es básico en los protocolos de bioseguridad. Nosotros que estamos inmersos dentro de este proceso de atención. Por un lado, a pesar de las circunstancias, tenemos trabajo y nos permite sobrevivir, se nos permite llevar un pan a cada uno de nuestros hogares. Y aunque quisiéramos irnos de cuarentena, algunos no tenemos esos factores de riesgo, felizmente, o para bien o para mal. Entonces tenemos que estar inmersos dentro de ese proceso. Y las medidas de bioseguridad son básicas. Antes de pasar estos videos, quiero hacer un comentario en realidad, que es la opinión que yo tengo. No necesariamente pueden ser compartido por los demás. Yo creo que todo proceso que cursa con gripe, con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, o con más o menos síntomas relacionados con el COVID que acabamos de repasar, creo que deberíamos ser agresivos con el tratamiento. Ivermectina, 1 gota por kilo de peso. Los antibióticos que acabamos de comentar. Antiinflamatorios. Si el paciente está tosiendo, le dice que duele la garganta, no lo den paracetamol solamente. El paracetamol lo puede ayudar a bajar la fiebre. En todo caso, además del paracetamol, podemos darle naproxeno, 575 miligramos cada 8 horas, o ibuprofeno, 400 miligramos cada 8 horas. Y con eso vamos a ayudar a bajar la inflamación. Si tenemos un pulso oxímetro en la mano, tomémosle la saturación. Y con eso vamos a ver cuánto va saturando. Si vemos que está empezando a bajar la saturación, podríamos darle corticoides. Podemos darle 20 miligramos o 50 miligramos de prednisona diaria o cada 12 horas, 20 miligramos cada 12 horas. Y eso lo va a ayudar muchísimo.
Lo damos por unos días, nadie se va a morir tomando corticoides por unos días. Si le damos, sí, por decir 50 miligramos diarios, 3 o 4 días, luego debemos bajar a la mitad, unos 3 o 4 días más, ¿no? Y ir bajando poco a poco. ¿Podemos ponerle enoxaparina subcutáneo? Sí, podemos hacerlo. Entonces, el sistema de salud está colapsado. Llegan los pacientes graves porque el sistema de salud no tiene la capacidad de respuesta. El paciente empieza a presentar los síntomas y llama y nadie lo responde. Entonces, los que estamos trabajando dentro de este proceso, ¿tenemos alguna idea del manejo? Respondamos las llamadas a nuestros amigos, qué sé yo, lo podemos dar una mano, le podemos hacer algo y de repente podemos hacer que esa persona haga un cuadro menos aparatoso o aliviarlo mientras llega al hospital, mientras consigue una cama en hospitalización. Los enfermeros tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, muchas veces nos falta atrevernos a hacer algo. El paciente es peor que se muera sin recibir nada. Entonces, creo que tenemos la capacidad de ir manejando estos protocolos, estos procesos y tal vez ayudemos a que se salga. Bueno, uno de casos, el primero es el lavado de manos, luego vamos a ver la forma como ponerse el equipo de protección, cómo retirarse. El lavado de manos es fundamental, hace años que se está promoviendo. En realidad, el lavado de manos nos ha permitido salvar vidas desde hace siglos. Recuerden que cuando los internos de medicina, los estudiantes de medicina, primero hacían las autopsias y luego iban a atender las parturientas, había altos índices de mortalidad porque había una contaminación cruzada. A alguien se le ocurrió lavarse la mano y empezó a disminuir esos casos. Desde esa época hasta hoy sabemos que con el lavado de manos podemos evitar la transmisión cruzada y en estas circunstancias con mayor razón. Se presume también de que el contagio de nuestros colegas es en el momento en que se quitan el equipo de protección personal. Por eso he querido presentarles algunos videos que seguro lo han visto también ustedes, pero no quería pasar por desapercibido. Esto me parece fundamental, ¿no? Por ejemplo, y son hechos por colegas nuestros de algunos hospitales del Perú, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es como lavarse la mano. Les voy a presentar, a ver. El día de hoy aprenderemos a realizar la técnica correcta de lavado de manos. Antes de iniciar, debemos retirar de las manos los accesorios como relojes, pulseras o anillos. Mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese las manos con una toalla desechable. Utilice una toalla para cerrar la llave del grifo. Sus manos son seguras. Pero acá sería interesante que en los centros hospitalarios tengamos, por ejemplo, caños activados por un pedal o sin ya la necesidad de tocar
las llaves de los caños sería lo mejor, ¿no? Primero para controlar el flujo de agua, porque también hay que ser amigable con el medio ambiente, ¿no? Porque si no, mientras está abierto, mientras hacemos toda la operación, se desperdicia el agua, ¿no? Pero eso queda solamente como una idea que de repente podría ser implementada en algún momento. El día de hoy aprenderemos. Acá una colega nos enseña cómo, no, esta es una de la Organización Mundial de la Salud, es un video inicial que ellos publicaron sobre la colocación del equipo de protección, ¿no? Y hacen una diferenciación qué equipo se debe usar, por ejemplo, al hacer el triaje, al estar expuesto a aerosoles y al no estar expuesto en aerosoles, ¿no? En la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, trabajamos en conjunto con las autoridades de salud de los países para proteger la salud de toda la comunidad. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de la salud de los trabajadores de salud en medio de esta pandemia por este nuevo coronavirus COVID-19. COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite a través de gotículas de saliva o de moco provenientes de un paciente infectado y enfermo. Es diferente al ébola. El ébola se transmite a través de fluidos corporales. Tienen dos mecanismos de transmisión diferentes. Debido a estas diferencias de transmisión, los requisitos de PPE para COVID-19 son diferentes de los requeridos para la enfermedad por el virus del ébola. Específicamente los overoles, a veces llamados equipo de protección personal para ébola, no se requieren cuando se hace un manejo de pacientes con COVID-19. Conozcamos ahora el uso del equipo de protección personal para COVID-19 según los niveles de atención. Pongamos especial atención ahora, queridos colegas. Los siguientes son los niveles de atención que vamos a considerar en esta charla en relación al equipo de protección personal que debe ser utilizado. El primero de ellos será el triaje. El siguiente nivel de atención es la toma de muestra para el diagnóstico laboratorial. Tendremos también en cuenta qué equipo de protección personal utilizamos cuando estamos frente a un caso sospechoso o confirmado de COVID que requiere admisión al establecimiento de salud y en cuyo caso no se requiere realizar ningún procedimiento generador de aerosoles. Y por último, nos referiremos al equipo de protección personal que debemos escoger cuando abordamos un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 que requiere admisión al establecimiento de salud y que también requiere un procedimiento generador de aerosoles. El triaje. En el caso del triaje, el personal de salud no necesita estar en contacto directo con el paciente. Se trata de una entrevista, con lo cual el trabajador de salud puede colocarse a una distancia de poco más de 1 metro del paciente. Lo que sí se requiere, como siempre, es la higiene de manos adecuada y la mascarilla quirúrgica. En el caso de la toma de muestras para diagnóstico laboratorial, en cuyo caso es posible que durante la toma del frotis faríngeo se ocasione un reflejo y es posible que el paciente tosa abruptamente y se generen aerosoles, se recomienda higiene de manos, batas, un respirador N95, las gafas de protección ocular o un protector facial que debe cubrir toda la superficie de la cara y guantes. Tenemos aquí el equipo de protección personal que debemos utilizar cuando tengamos que abordar un paciente, un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, en el cual no se necesita implementar ningún procedimiento generador de aerosoles
pero este paciente sí necesita ser admitido en la institución de salud. Tenemos entonces la protección ocular, que en este caso son gafas que se ajustan muy bien a la cara. Una alternativa puede ser un protector facial que debería entonces cubrir la mayor parte de la cara. Tenemos la máscara quirúrgica que protege desde la parte superior de la nariz hasta la parte inferior de la barbilla y que ha sido ajustada a la cara utilizando la pieza de ajuste que se encuentra en la parte superior de la misma, una piececilla metálica que se encuentra en la parte superior de la mascarilla quirúrgica. Utilizamos bata de manga larga y utilizamos guantes, los mismos que deben cubrir el puño de la bata. De esta manera es como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, recomienda que debemos abordar este tipo de pacientes. Cuando abordamos un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, en el cual tengamos que realizar un procedimiento generador de aerosoles, como puede ser una broncoscopía, una aspiración o la intubación del paciente, este es el equipo de protección personal que recomienda la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Lo primero, la protección ocular, que debe quedar adecuadamente ajustada a la cara y cubriendo todo el área de los ojos. Seguidamente, vemos que esta protección es diferente a la mascarilla quirúrgica. Es un respirador N95, que en este caso se justifica utilizar porque vamos a realizar un procedimiento generador de aerosoles. La bata, los guantes, que como dijimos antes, deben cubrir el puño de la bata. Siempre practicar la higiene de manos antes de vestirnos y en el proceso de quitar el equipo de protección personal. Eso es muy importante. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado, la mayoría de las veces que abordemos un caso de COVID-19 sospechoso o confirmado, este es el equipo de protección personal que el trabajador de salud debe utilizar para abordar ese paciente. Miren, usando una mascarilla quirúrgica adecuadamente colocada, su bata, su protección ocular y sus guantes. Solo si se va a realizar un procedimiento generador de aerosoles, entonces el trabajador de salud, en vez de utilizar la mascarilla quirúrgica, va a utilizar este respirador N95. Es fundamental que implementemos estas recomendaciones. Bueno, con respecto a este video, esto, como digo, este es un video inicial que publicó la Organización Mundial de la Salud, lo cual no necesariamente puede ser aceptado en su totalidad, ¿no? Porque cuando hay generación de aerosoles, el aerosol ingresa por todos lados, debajo de la mascarilla, debajo de los lentes, debajo de la bata, y prácticamente se contamina todo el uniforme, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo más recomendable desde mi perspectiva es que mejor se use un mameluco que sí te permite cubrir toda tu ropa de trabajo, ¿no? Ya sea descartable, ya sea tu chaqueta habitual, qué sé yo, además de la N95, además de los lentes, además de un protector facial, ¿no? Tenemos también la colocación del EPP, incluyendo el mameluco. Esta es filmada por una colega nuestra, me refiero a una colega peruana, ¿no?
Hoy aprenderemos la correcta colocación de los equipos de protección personal, incluido el mameluco, en los servicios de atención de pacientes COVID con generación de aerosoles. Recuerda que para iniciar la colocación ya debes haberte puesto la chaqueta y el pantalón descartable, tener el cabello recogido y evitar el uso de accesorios como pulseras, aretes, reloj, etc. Paso número 1. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que también puedes hacerlo con agua y jabón de 40 a 60 segundos y con alcohol gel de 20 a 30 segundos, respetando los 11 pasos con agua y jabón y 8 pasos con alcohol gel. Paso número 2. Colocación de gorro descartable. Recuerda que debes colocártelo dando cobertura a toda la superficie del cabello y las orejas. Paso número 3. Colocación del mameluco descartable. Empieza colocándote las piernas, evitando que la zona superior tenga contacto con el suelo. Seguido, te colocas los brazos y cierras la abertura del mameluco, sin colocarte la capucha. Paso número 4. Colocación de botas descartables, dando cobertura a toda la superficie del calzado. Paso número 5. Colocación de guantes estériles. Recuerda que este paso no tiene la finalidad de mantener la esterilidad de los guantes, sino brindar una mayor protección. Recuerda que debes cubrir las mangas del mameluco. Paso número 6. Colocación de respirador N95. Recuerda colocártelo respetando la técnica adecuada y evitando maltratar el filtro de la parte externa. Paso número 7. Colocación de lentes protectores. Recuerda fijar bien los brazos por debajo del gorro para evitar caídas. Paso número 8. Colocación de la capucha del mameluco. Paso número 9. Colocación del protector facial. Recuerda que debes adaptarlo al perímetro de la cabeza. Paso número 10. Colocación del segundo guante, con la finalidad de dar doble protección antes del ingreso al área de trabajo. Este es el equipo de protección que usamos actualmente en las áreas donde hay generación de aerosoles. Bien, con respecto a esta secuencia de pasos para ponerse el EPP, las colegas, por ejemplo, recomiendan que primero debe colocarse un par de guantes estériles y que este viene a ser considerado como tu segunda piel. Encima de esos guantes estériles primarios, o también algunos, las de, ¿cómo se llaman? Se ponen las que no tienen talco, de nitrilo. Recién sobre esos guantes se ponen el mameluco. Y el segundo guante sí va sobre el mameluco, ¿no? Y todavía muchas veces lo adhieren ese segundo guante al mameluco con una cinta masking tape. Sobre ese segundo guante que usaste, con eso entras a tu sala de atención y sobre ese segundo guante es que vas a ponerte los guantes de trabajo que vas usando y lo vas descartando en cada atención que tienes con los pacientes, ¿no? También tenemos cómo retirarse el mameluco. Este es importante porque se piensa que gran parte de las infecciones podría estar relacionado con la forma como se quitan el mameluco. También las colegas muchas reportan, por ejemplo, en caso de los médicos muchas veces están agarrados al celular, están contestando el celular dentro de las salas de atención COVID. Y eso también incrementa el riesgo de infecciones. Es importante también que en cada área donde se van a poner y se van a retirar los equipos haya publicado una secuencia de pasos que debe seguirse para no equivocarse. Probablemente
o ciertamente con el ejercicio de todos los días vas memorizando esos pasos, pero siempre es bueno tener al frente para no equivocarse. O idealmente debería haber un tercero quien esté observando y que te está diciendo qué pasos vas a seguir para retirarte, sobre todo el equipo de protección. Hola, hoy aprenderemos el retiro correcto de los equipos de protección personal, incluido el mameluco, en los servicios de atención a pacientes COVID con generación de aerosoles. Paso número 1. Retiro de guantes limpios. Cogemos en pinza el borde del guante deslizándolo suavemente y envolviéndolo, evitando tener contacto con la superficie contaminada, y lo descartamos en un tacho con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 2. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que debes realizarlo con un tiempo de 20 a 30 segundos y respetando los 8 pasos. Paso número 3. Retiro del protector facial. Desajusta el protector por la parte posterior, luego levántalo evitando tocar la zona frontal, que es la más contaminada, y deposítalo en un recipiente para su desinfección. Paso número 4. Retiro del mameluco descartable. Primero baje el cierre, luego retire la capucha cogiendo por la parte posterior y deslizándolo hacia atrás, evitando tener contacto con la superficie interna o limpia. Cogemos la manga del mameluco junto con los guantes, deslizando el mameluco hacia abajo. Luego retiramos las piernas con las botas descartables, evitando tener contacto con la superficie externa del mameluco. Para finalizar, envolvemos los 3 elementos retirados y lo descartamos en un recipiente con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 5. Higiene de manos con solución alcohólica, respetando los 8 pasos. Si contaminada, y depositarlo en un recipiente para su desinfección. Paso número 7. Retiro del respirador N90. Luego la liga superior, dando tiro del gorro descartado contaminado.
Bueno, finalmente quiero... a ver, vamos a ver. Bueno, también hay un domiciliario y están yendo al domicilio, ¿no? También Buenas tardes, perdí desde que se congeló el video. La uña para la sopa. Dile si te va a ayudar o no. Déjame puedo tocar la puerta, hija. Sí. Ya. Separadito de la carne, hija, ¿ya? La carne separada del arroz. Por favor, apague su micro. Ni tu micrófono ni tu... No, no, la cara. Pero mira, pinta. No se ve. ¿Qué dice aquí? No sé qué dice ustedes. No te por favor, tenemos una señal, qué pena. Ok, no se escucha el ponente, se escucha a los invitados hablando de cosas personales.
Apaguen, bloqueen sus micros, escucho tu Lila, Margarita y Nada.